Nehemías capítulo 6, versículo 3. Solamente este versículo. Nehemías, todos conocemos la historia bíblica, está por mandato del Señor en esta gran labor de reedificar los muros de Jerusalén que habían sido derribados, destruidos, y con un montón de situaciones, de circunstancias, de problemáticas, de cosas. Él está allí llevando esta gran tarea y tiene provocaciones, impedimentos, palos en la rueda y un montón de cosas para poder llevar adelante esta labor que les había sido mandada. Pero aquí viene una invitación de parte de Sanballat, de Tobías, de Gesem, que lo querían desenfocar del trabajo, de la labor, de la tarea que él estaba haciendo. Y esta respuesta, en Nehemías capítulo 6, versículo 3, él les responde y les dice: y les envíe mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí, versículo 4, con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera: yo hago una gran obra y no puedo ir. Ese es el mensaje, esa es la palabra que yo quiero compartirles en esta tarde. Y querido hermano y querida hermana, tenemos que entender, creo que Nehemías está entendiendo la magnitud, la labor, la tarea que él está llevando adelante. Y tengo que decir, hermano, que cada uno de nosotros, podemos decir estas palabras, yo estoy haciendo una gran obra, hermano. Cada uno de ustedes y yo también, y cada uno en diferentes áreas y en diferentes lugares, estamos haciendo una labor, y esa labor es importante. A veces no le damos la importancia de la labor que estamos realizando. Y muchas veces dicen: no, pastor, yo lo que hago no es determinante. O quizás dice: bueno, yo estoy cuidando a los chicos en el fondo. No estás cuidando chicos, estás formando una generación de chicos allí en el fondo. O yo estoy allí ayudando en la puerta, yo estoy... Cualquier labor que estamos realizando dentro del cuerpo de la iglesia del Señor es una gran obra, hermano. No es algo menor, no es algo, bueno, sí, lo hago. Y hermano, si entendemos nosotros la labor que estamos haciendo y reconocemos y la importancia, eso implica para vos y para mí una gran responsabilidad de decisión, carácter y compromiso. Es lo que Nehemías tiene. Nehemías lo vienen a invitar para una reunión, para estar con estos hombres, para hablar o conversar, vaya a saber de qué cosa. Y en el versículo 2 él dice que lo invitaron: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Estaban tratando de ver cómo hacían para detener la obra que Nehemías estaba llevando adelante. Y él tiene la luz de Dios, la gracia del Señor para decirles y responderles: yo hago una gran obra y no puedo, no voy a ir, no voy a detenerme, no voy a desenfocarme, porque estoy haciendo un trabajo, una labor. Estoy metido de lleno, por entero, en la labor que Dios me ha dado para hacer y que estoy haciendo. Lo querían quitar. Y hermano, ¿cuántas veces cosas, situaciones nos desenfocan de la labor, de la tarea, de lo que Dios nos ha llamado a hacer? O muchas veces quizás nos enfoca, lo tomamos de una manera liviana. Decimos: bueno, más o menos. No, todo lo contrario. Debemos tener esta capacidad de poder entender, reconocer esa gran labor que vos estás haciendo y yo estoy haciendo. Voy a decir: bueno, pastor, pero yo no tengo mucha actividad, o no estoy involucrado, o no estoy comprometido en cosas de la obra del Señor. Quizá otros sí. Pero yo tengo que quizá entender o poder empezar a pensar y a meditar con vos: ¿qué sería una gran obra en estos días? Quizás sos un papá y una mamá en estos días que está formando hijos. Y formar hijos en estos días no es fácil, ¿no? Quizás estás formando hijos adolescentes, con rebeldías, con situaciones. Es una gran labor.
Quizás estás corrigiendo a tus hijos en esta corriente y en esta sociedad que los arrastra, y allí te estás parando como un sacerdote de tu casa, como una madre de tu casa, y estás allí tratando de enderezar, tratando de inculcar a tus hijos la palabra del Señor, los principios bíblicos, lo que Dios nos manda. Estás enseñando maneras de vida, estás enseñando a vivir como Dios nos manda en obediencia a su palabra, como hombres y mujeres de bien. Es una gran obra, hermano y hermana. Y no es una labor fácil en estos días. Cuando están criando adolescentes, dice, pastor, es un tema, es un problema, es una situación, ¿no es cierto? Es una gran obra. Quizás te levantas cada mañana para pelearle a la vida, para ganar el sostén, para poder darle algo mejor a tus hijos, para poder darle una formación que quizás vos no tuviste la oportunidad. Quizás estás haciendo una changa, una hora extra, para ganar un peso más. Quiero bendecir a mi familia, quiero bendecir a mis hijos. Es una gran obra. Y en estos días, el enemigo viene muchas veces para distraernos, para desenfocarnos de la tarea, de la labor, pero me gusta la responsabilidad de Nehemías. Y aquellos que Dios nos ha dado la responsabilidad de poner las manos en la obra del ministerio en diferentes áreas, comenzando por mi persona. Ayer esta palabra golpeaba fuerte mi corazón. Tengo una responsabilidad y tengo que caminar y estar a la altura de la responsabilidad. Jóvenes tienen una responsabilidad, aquellos que interpretan instrumentos. Dios te ha dado una gracia. Estás en una gran obra, hermanos del coro, estás en una gran obra. Hermanos que predican la palabra, estás en una responsabilidad. Hermanos que forman maestras y maestros que forman niños. No importa, hoy si vengo, la lesión la preparo 5 minutos antes, si llego a las 2 horas más tarde, no importa, total son chicos, ¿qué interesa, no? Lo importante es que no molesten en el culto. No, no es eso. Estás haciendo una gran obra, tienes una gran responsabilidad. Aquellos que presiden jóvenes, aquellos que tienen un aula de enseñanza, de discipulado, formando gente, trabajando en un coro, en una hora feliz, aquellos que trabajan con niños en la hora feliz. Hay una gran responsabilidad. Y el enemigo viene tantas veces para tratar de ver si puede desanimar, si puede distraernos. Y veo tanta gente enredada en el ministerio, pero distraída en otras cosas. Y no están enfocados. Si debieras, estaríamos abrazando. Y lo hablo en primer lugar para mí, porque la palabra corta para atrás y para adelante. Si estaríamos entendiendo la magnitud del momento, de la hora, de la situación espiritual que nos toca vivir y del lugar de responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno, estaríamos más abocados y más afianzados, meditando y concentrados en la labor que Dios nos ha dado a cada uno. Nehemías estaba metido de lleno en la obra que estaba haciendo, era un desafío para él. Y si bien vos dirás, bueno, era un constructor que ponía ladrillos, porque muchas veces hacemos esa gran diferenciación entre lo que es lo material o lo espiritual, y él le tocó esa parte, ¿no? de reedificar los muros. Luego vendrá Esdras para restaurar el culto, la palabra, Zorobabel para reconstruir el templo. Y vendrán otros hombres, pero él está en su parte. Pues si bueno, es el que levanta ladrillos, es el que está levantando estas ruinas de piedra, pero él se lo toma en serio, dice, estoy haciendo una gran obra, tengo una gran responsabilidad. Él está entendiendo lo que está haciendo, parece de poca importancia, bueno, si sale un poco torcido, si quedan, dice que se estaban cerrando los portillos, los huecos que quedaban, estaban preparando para poner los portones y para amurallar y volver a cerrar la ciudad de Jerusalén. Era de vital importancia. ¿Por qué? Porque iba a pasar a ser una ciudad protegida de los enemigos, ya no iba a ser una ciudad desguarnecida con muros derribados donde entraban y salían los enemigos, sino que estaba haciendo una labor de base importante, determinante para lo que estaba haciendo en 52 días, en tiempo récord. Estaba afianzado, metido de lleno en lo que Dios le había mandado, tocado el corazón y llamado. Estaba siendo copero del rey, cómodo, tranquilo, pero cuando escuchó las noticias de la situación que tenían sus hermanos en Jerusalén, fue tocado en su corazón y fue movido por Dios para ir y reconstruir los muros de Jerusalén.
Y querido hermano y hermana, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una labor, una tarea, y vos y yo en estos días y en esta hora tenemos una gran responsabilidad y una gran obra que estamos haciendo en diferentes áreas de nuestro vivir. Mañana te levantás a la mañana y estamos edificando, estamos sobreedificando, estamos haciendo cosas. Y aún dentro del cuerpo y del ministerio de la iglesia, como nunca antes, necesitamos mentalizarnos y tener bien en cuenta: estamos haciendo una gran obra como iglesia, hermano. Tenemos que entender el evangelio del reino. El tiempo apremia. Hay una responsabilidad, una labor. Y por sobre todas las cosas tenemos una gran obra que hacer, que es ganarnos el cielo, cuidar nuestra salvación, adorar a Dios, buscar su rostro, caminar en obediencia, estar aferrados a esta salvación tan grande que Él nos ha brindado para poder ganarnos el cielo. No es tiempo de distraernos, no es tiempo de desenfocarnos. Nehemías está entendiendo esto. Él ve y eso lo ayuda a discernir, a ver cuántas cosas nos están entreteniendo y desenfocando del proyecto, del propósito, del plan, de lo que Dios tiene para vos. He visto gente malograr ministerios, malograr llamados, cosas preciosas. ¿Por qué? Porque se han desenfocado. Y se fueron a otras reuniones, se reunieron con gente inconveniente que no tenía nada que ir a hacer. Y se enredaron en cosas. Pablo dice: ninguno que milita se enreda en otras cosas. Y creo que este es el tiempo, hermano, que aquellos que Dios nos ha llamado en algún área del ministerio de la iglesia o de tu ministerio como sacerdote de tu casa, como mamá, como papá, la hora merita que estés atento y que no te enredes en cosas o no te distraigas, sino que cuando venga el enemigo a susurrar cosas o a querer desenfocarte, puedas responder como Nehemías: yo estoy haciendo una gran obra, estoy formando mis hijos, estoy formando una generación, estoy formando hombres y mujeres de bien, estoy inspirándolos a que sean hombres y mujeres de Dios, estoy haciendo base en ellos. Estoy proclamando tu palabra, estoy formando, enseñando, inspirando sus vidas, sus corazones, para que dentro de muy poco tiempo sean hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de la gracia de Dios, obreros del Señor. Oh, yo quiero que podamos inspirar vidas en estos días, en el lugar de influencia que Dios te ha dado a vos. A mí como pastor, a los dirigentes juveniles como dirigentes juveniles, a los maestros de escuela bíblica, a los papás como papás. Cada uno tenemos un lugar para poder influenciar, formar en lo que estamos realizando con nuestras familias, con nuestros hijos y en el ministerio. No es tiempo para perder. Nehemías está enchufadísimo con lo que él está haciendo. No dice: estoy haciendo una obra, estoy haciendo una gran obra. La manera de entender, de pensar, ¿no? Alguien puede ver algún peón albañil cavando un pozo para poner una base de una columna. Y puede decir: ¿qué estás haciendo? Y acá estoy con la pala todo el día cavando un pozo. Y otro puede decir: estoy plantando los cimientos de la catedral. Oh, qué diferencia que hay, ¿no es cierto? Entre cavar un pozo y plantar los cimientos de una gran obra. Quizás vos estás hoy trabajando y plantando cimientos en tu familia, en tus hijos. No te distraigas, no te desmoralices. Y puedas decirle: yo no tengo tiempo para otras cosas, no tengo tiempo para otra cosa, estoy enfocado de lleno. Y aquellos que servimos al Señor, no te distraigas. Estamos en un tiempo donde necesitamos redoblar esfuerzos y servir al Señor. Quizás sos una columna de oración, quizás alguien que diezma, que ofrenda, que bendice, que ayuda. Es el lugar que Dios te ha dado y allí Dios nos pide en estos días. No hay lugar para distracciones ni para desenfocarnos. Claridad en esa obra, en lo que estamos haciendo. Muchas veces nos distraemos mirando que el que está edificando en otra cosa es más importante o más vistoso de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y nos sentimos tentados a veces a enredarnos en tantas cosas, ¿no? Poder tener claro qué es lo que Dios te llamó a vos a hacer y a mí, y poder enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos, para que seamos efectivos en lo que hagamos.
Hay un viejo refrán que dice que el que abarca mucho aprieta poco, ¿no es cierto? Gente que está impaciente y que se está enredando en un montón de cosas. Está en todos lados, pero no está en nada. Nehemías está en una sola cosa. Él va a edificar los muros. Luego vendrá Esdras y traerá el libro de la ley y les hablará y leerá el libro y estarán todo el día, a las 24 horas con la gente allí. Y luego vendrán otros. Pero él está enfocado en lo que Dios le ha llamado a hacer. Cuando miro la vida de Juan el Bautista, veo que Juan está enfocado en lo que Dios le llamó a hacer. Él dice, yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, preparad, porque viene detrás de mí. Yo no soy. Y en algún momento vinieron para decirle, Juan, el que estaba del otro lado del Jordán contigo, ahora la gente se va detrás de él. Juan dice, no hay problema. Es necesario que yo venga, pero que él crezca, gloria al Señor. Tenía claro cuál era su labor. Juan era un grande, comenzó siendo tremendo, las multitudes venían a él. Pero él tenía claro, él no negó y dio testimonio. Yo no soy, viene detrás de mí. Y cuando vino el que venía, él se corrió al costado y dejó que pase el Cristo que venía para hacer la labor. Pablo allí en Filipenses 3:13 dice, una cosa hago, no un montón, una cosa hago. Creo que este es el tiempo que necesitamos como iglesia, como papá, como mamá, en el lugar de responsabilidad que Dios te dio. Entendé, tenés una gran responsabilidad. Es cuestión de traer hijos, bueno, que sea lo que Dios quiera. No. Que los corrija el pastor o el líder juvenil que se ocupe de mis hijos. No. Ponete los pantalones largos. Remangate y ponete a trabajar. Tenés una responsabilidad, querido hermano y hermana, en lo que hace a la hora, al momento, al tiempo que nos toca vivir. Y sabes que el enemigo busca detenernos siempre. Nehemías está buscando detenerlo. Como dije, veo tanta gente detenida por circunstancias. En primer lugar, lo va a detener con desánimo. Un poquito más atrás ya había hecho un intento, Tobías y Sanballat en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6, mire, ya había hecho el primer tiro el enemigo para detener a Nehemías. Nehemías 4:6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los mismos que después fueron a decirle a Nehemías, vení, necesitamos charlar con vos, vení un ratito, dejá un poquito, no seas fanático, dejá un poco esos ladrillos y esas piedras y vení, vamos a charlar un rato, vamos a tomar un café y vamos a distendernos un poquito y vamos a charlar. Los mismos acá dice que los árabes, los amonitas, los hijos de Adob, que el muro de Jerusalén era reparado porque ya los portillos empezaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y para hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche. Y dijo Judá dijo esto, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Vino para desanimarlos. Empezó a conspirar, empezó a decir ustedes no van a poder, nosotros no estamos de acuerdo que edifiquen el muro y los vamos a detener y los vamos a atacar de diferentes lugares. No vamos a dejar que la muralla había llegado hasta la mitad. Y cuando vino ese desánimo y esa conspiración, Judá dijo no, empezó a mirar el escombro, empezó a mirar la tarea, dijo, es mucho el escombro y las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, así que vamos a dejarlo esto por acá, hasta acá llegamos. Pero Nehemías no se quedó quieto. Dice, hasta acá llegué. La sociedad en la que estamos viviendo es un problema. Las leyes que está preparando la Cámara de Diputados son un problema de igualdad de género y de cuántas cosas que empiezan a bombardear a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Hasta acá pudimos, hasta acá llegamos. Ahora ya no podemos más. Sí que podemos.
Hacemos una gran obra. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a acompañar, Dios nos va a ayudar si tenemos este poder de responsabilidad y de decisión. Y Nehemías toma cartas en el asunto, no se queda cruzado de brazos, no dice, sí, muchachos, tienen razón, trabajamos mucho, yo pensé que se podía, pero no se va a poder. No, estaba dispuesto. Hasta acá llegamos, hicimos la mitad, falta la otra mitad, Dios nos va a ayudar y lo vamos a hacer. Y comienza a tomar recursos, comienza a animar al pueblo, comienza a armarlos, comienza a ponerlos por familia, comienza a convocarlos, gloria al Señor, y empieza a trabajar contra toda esa situación de desánimo que había en el pueblo, y comienza a trabajar con ese desánimo. Y luego, cuando ellos vieron que había sido desbaratado, versículo 15, 4:15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, gloria al Señor. Cuando entendieron de dónde venía la cosa y que Dios había desbaratado y sacó todo ese desánimo, comenzaron a orar a Dios, comenzaron a estrecharse por familias, comenzaron a unirse, comenzaron a tomar las armas en sus manos. Que tipifica esas armas, ¿no es cierto? La palabra, la presencia del Señor, la vida de oración. Dios desbarató todo ese trabajo del enemigo y dice, nos volvimos desde aquel día, nos volvimos allí, Dios había desbaratado y nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, a seguir edificando la gran obra que estaban realizando. Hermano, no la podés dejar a mitad de camino. Esa expresión, Dios nos ha traído hasta aquí para volver atrás, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tenemos esa tendencia a volver atrás? Digo, hasta acá llegué. El desánimo tantas veces, que tanto está trabajando en estos días, con situaciones económicas, con presiones, con cosas aún dentro del cuerpo de la iglesia. Yo aún después de tantos años, sabes que a veces lucho con desánimos y tengo que correr al Señor. Si no puedo bajar los brazos, no tengo alternativa. A veces la falta de resultados, ¿no es cierto? En algo. No ver cambios. Puse lo mejor. Te desanima. A veces la falta de reconocimiento. A veces las deslealtades. A veces el enemigo viene y dice, vos estás haciendo todo el gasto, el esfuerzo. Y otro no hace nada. Vos estás poniendo el pellejo, estás poniendo todo. Y te muestra a otros. La ingratitud a veces. Esto tumba a veces a los más fuertes, ¿no es cierto? Y cuántas veces batallamos con ese enemigo que viene para desanimarnos y nos hace ver que la obra que estamos haciendo no tiene sentido, no tiene significancia. Abandonala, dejala, ya está. O a veces la salvación de nuestra alma, este camino que hemos emprendido, que no es fácil. Muchas veces venía el Señor y vas a ver que esto es todo, acá esto va sobre rieles. No va sobre rieles. Hay que ponerle el cuerpo a esto también. El espíritu y el cuerpo. Se te va todo acá, espíritu, alma y cuerpo se va en esto. Es difícil la obra del Señor, es difícil el camino de la salvación. Cada día luchas con una sociedad hostil, con tentaciones, con tu carne, con tus debilidades, con los susurros, con los desánimos, con cuántas cosas. Nehemías está luchando con todo esto. Yo sé que vos y yo luchamos cada día con tu trabajo, con tu familia, con lo que te pasa, con las injusticias de la vida, con lo que enfrentás cada día. Y cuántas veces decís, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no? Y tantas veces nos llevan a querer bajar los brazos y a decir, hasta acá llegué. Pero Nehemías no está dispuesto a decir, hasta acá llegué. Él tiene un espíritu de un guerrero, de un soldado. Él está decidido. Él sabe a lo que vino, él sabe lo que quiere. Y cada uno de nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, el fuego del llamado, el fuego de lo que Dios pone en tu vida, en tu corazón, para levantarte a pelear las batallas cada día,
para poder cerrar el oído y decir, no, yo hago una gran obra. Yo no me puedo entretener con esto, frente al pecado, frente a las ofertas del enemigo. Muchachos jóvenes, chicas jóvenes, que hoy en día vienen a desenfocarnos con tantas cosas, con tantos placeres, con tantas relaciones, con tantas cuestiones, y nos desenfocamos de lo principal, del centro, de lo que Dios nos llamó a hacer, y a ser efectivos en lo que Dios te puso a hacer. Y malogramos cosas. Nehemías es exitoso en 52 días, de una manera inexplicable, en una sociedad y en un lugar donde no había maquinarias como hoy, no había las posibilidades que habían hoy, no se entiende cómo, pero lo logró, lo hizo. Tenía un carácter, un compromiso, y cuando el enemigo vino, él pudo decir, yo no tengo tiempo para ustedes. Este es el tiempo que tenés que cerrar a cosas, el grifo, decir, no tengo tiempo para esto. Yo hago una gran obra. Yo me estoy ganando el cielo y me está costando, es cuesta arriba, no es fácil ganarme el cielo. La peleo cada mañana, me levanto, busco la presencia del Señor. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir conforme a la palabra del Señor, en obediencia a lo que Dios me mandó. Pero como dice San Pablo, hay una ley en mis miembros que se revela contra mí tantas veces y el bien que quiero hacer no lo hago. Y nos sentimos como Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego en el versículo que sigue estaba la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que Él pelea nuestras batallas, como hemos cantado en el coro anterior. Él pelea nuestras batallas. Y cuando no puede, a través del desánimo, vuelve un poquito más adelante. Eso era en el capítulo 4, tratando de desmoralizarlos. Y a Judá los desmoralizó. Judá dijo, nosotros no podemos más, Nehemías. La fuerza de los acarreos se ha debilitado, el escombro es mucho, así que buenas tardes, buenos días, hasta acá llegamos. Pero luego viene con otra estrategia el enemigo. Ahora viene para aliarse. Ahora viene a Nehemías y dice, vení Nehemías, pará un poquito. Te ha dicho el enemigo a veces, a mí me lo ha dicho tantas veces, pará un poquito. Pará. No es necesario, no es necesario. Fíjate que otros no se comprometen tanto. ¿Para qué te comprometés? ¿Para qué? Pará. Y a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Pero Nehemías dice, yo no voy a detenerme, yo no voy a parar y yo no voy a dedicar tiempo a enredarme en conversaciones con ustedes, porque no tenemos nada que hablar entre ustedes y yo estoy enfocado en una gran obra. Querido hermano y hermana, estás enfocado en una gran obra. Tenés que ganarte el cielo. Como tantas veces digo, un día entraremos por la puerta de la patria celestial, como dice un cántico, y nada alegrará más mi corazón de poder estar allí, poder ver y decir, está el hermano tal, está la hermana tal, está la hermana, estamos todos. Llegamos, entramos, gloria al Señor. Será el gozo más maravilloso para mí. Y no que alguien se haya detenido en el camino. Y este hermano que parecía fervoroso, que parecía que iba a entrar al cielo vivo, no está, se quedó, se detuvo en algún lado, se enredó, vaya a saber en qué cosa. ¿Sabes qué? Jesús es el modelo de una obra cumbre. Cuando miro la vida de Jesús, uno observa cosas. Cuando bien comienza su ministerio es tentado, ¿no? Por el enemigo, lo lleva al desierto para ser tentado y él está allí y va a resistir al diablo, ¿no? En San Mateo capítulo 4, en los últimos versículos, en el 10, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Luego la provocación continua de los religiosos, ¿no? Continuo. A cualquiera de nosotros nos hubiese hecho bajar los brazos. Si esto es así, yo estoy dispuesto a hacer el ministerio, pero no con todos estos perros rabiosos alrededor que están continuamente acechándome, viendo a ver en qué cosa pueden hacerme fallar, hacerme caer continuamente, instándole, agrediéndolo. En un momento reconviniendo a Pedro, en Mateo capítulo 16,
encontramos esa parte donde Jesús dice, yo estoy haciendo una gran obra. (16:21) desde entonces, San Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, lo abrazó, esto lo agrego yo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera todo esto te acontezca. Pará, no hace falta. ¿Qué está queriendo hacer? Está queriendo detener la obra cumbre, la obra magna de tu salvación y de mi salvación. Y el Señor ve eso entonces, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y uno dice, qué duro que lo trató a Pedro, ¿no? No va a venir más Pedro a la iglesia después que lo que le dijo Jesús. Pero el Señor está viendo, está entendiendo. Pedro tiene buenos deseos, pero está influenciado, está tratando de ver si puede detener lo que Jesús viene a hacer. Allí en la charla con la mujer samaritana, los discípulos fueron a buscar para comer. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Allí, frente al estanque de Betesda y hablando al finalizar eso, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Trabaja. Y en Juan 17:4, y con esto termino, en la oración de Getsemaní, él tiene estas palabras, San Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está orando al Padre en Getsemaní, va a subir a la cruz, va a concluir la obra, va a terminar. Va a llegar el momento del consumado es. Y está diciendo al Padre, yo he acabado la obra que me diste. Yo te he glorificado en la tierra mientras hice la obra. Y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entrando a Jerusalén, y ahí mismo en Getsemaní oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y entrando a Jerusalén, dice la palabra, que vio la ciudad y afirmó su rostro y entró. Y al Padre dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Podrá ser tu respuesta y mi respuesta algún día al Señor? Decirle, Señor, vos me diste una gran obra para hacer. Y no como aquel que enterró el talento, ¿no? Sabía que eres un hombre que me vas a hacer rendir cuentas. Y a cada uno de nosotros también. Entonces agarré y lo escondí y lo enterré. Mal, siervo, muy mal. Quiera Dios, querido hermano y hermana, a cada uno de ustedes y a mí también, Dios nos dio un talento y Dios nos dio una responsabilidad ministerial y secular para con tu familia, para con tus hijos, para con la sociedad en la que vivimos, para esta nación en la que vivimos, como ciudadanos de esta tierra. Nehemías era un ciudadano de Jerusalén, así lo sentía en su corazón. Y eso lo movió y lo motivó a embarcarse en una empresa imposible, casi imposible. Pero no importó eso. Importó que Dios lo llamó y lo encaminó a eso. Y se sostuvo en ese lugar hasta poner el último ladrillo.
Dice la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es una gran obra la salvación. Tenemos que cuidarla con temblor y temor. Tenemos que ocuparnos de esta salvación tan grande, de este camino que es vida o muerte, cielo o infierno. Y Dios te ha dado una gran obra, querido hermano y querida hermana. Quizá en diferentes niveles de responsabilidad, de compromiso, pero a cada uno Dios nos ha puesto algo. Y queramos poder decir como dijo Jesús: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese.